Vamos con el tiempo de la palabra del Señor, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para entregarte en este tiempo. Tú que estás conectado en la transmisión o que en cualquier momento de la semana te conectas a través de nuestro canal de YouTube, vas a poder compartir esta transmisión con alguien más, esta palabra con alguien más, que sé que bendecirá tu vida de una manera sobrenatural. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por esta palabra? Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra. Señor, creemos que tu palabra hablará a nuestro corazón, que tu palabra nos edificará, que tu palabra será diciente para una nueva semana, será diciente para un nuevo tiempo en mi vida, será diciente para acatar, Señor, el llamado que tú has establecido para nuestras vidas, Señor. Y ponemos, Señor, tu palabra para que obre en mi corazón, para que llegue a lo más profundo, como dice la Biblia, hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Pero que esta palabra sea hoy como una semilla que crece, que da fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y algo que Dios colocó en mi corazón para colocarle de nombre a esta palabra es al 100%. Y sé que muchas veces has escuchado esa palabra cuando asistes a la iglesia, sobre todo sin ánimo de ya entrar en esos temas, sobre todo cuando llega el tiempo de la ofrenda, ¿cierto? Hemos escuchado muchas veces la palabra al 100%, y que el Señor nos bendecirá al 100%. Pero vamos a la palabra de Dios, porque a mí me gusta siempre ir a la luz de la palabra y estar allí en los contextos, en lo que tiene el texto realmente para decirnos a nosotros, y sobre todo en estos tiempos donde realmente necesitamos estar al 100%. Y quiero llevarte al libro de Génesis, uno de los libros que más me encanta de la Biblia. Yo sé que tú has escuchado muchas veces que yo digo, este libro me encanta, Apocalipsis me encanta, Job me encanta, Ruth me encanta, pero Génesis tiene algo especial. ¿Sí sabías que Génesis tiene algo especial? Y es que cuando tú comienzas a leer la Biblia, y sé que muchos la han comenzado a leer desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos han comenzado con los evangelios para conocer a Cristo, y no estoy diciendo que esto esté mal, no. Pero cuando tengas la oportunidad de volver a leer la Biblia y comiences con el libro de Génesis, hay algo precioso, y es que vas a poder establecer o vas a poder ver al Dios que se establece como Dios. ¿Cómo así al Dios que se establece como Dios? Primer punto, Dios no se llama Dios. Eso lo debemos tener muy claro. Para nosotros, en la traducción del latín al español, lo conocemos como Jehová, Yahvé, y para el judío un nombre impronunciable, y por eso le dieron diferentes significados: el Shaddai, el Elohim, Yahvé, Rafa, Adonai. Y vemos todos estos nombres que el pueblo judío utiliza para hacer referencia a Dios, al nombre que no se puede pronunciar, porque en el hebreo original no tiene vocales. Imagínate tú, una palabra sin vocales no se puede pronunciar. Entonces partamos de que cuando nosotros leemos el libro de Génesis, encontramos al Dios que es Dios. ¿Y qué es el Dios que es Dios? Al Dios que está por encima de todos los dioses de la tierra. Ahora, ¿cómo así, pastores, que hay más dioses? No. Pero recuerda que toda cultura, y sobre todo en los tiempos del Génesis, donde podemos ver, por ejemplo, los dioses de Egipto, Egipto tenía sus dioses. Ra, el dios del sol, y muchos dioses más: Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de los vientos, Dios de una cosa, Dios de otra cosa. Entonces estamos hablando que el libro de Génesis nos está mostrando al Dios que sí es Dios, al Dios que es todopoderoso, sobrenatural, que está por encima de todo, que no hay nada ni nadie como Él. Y pare de contar, simple y sencillo, el Dios que sí es Dios. Mi Dios, tu Dios, el Dios de nosotros, el invencible. Mire, a mí me encanta, esto se lo voy a dejar, voy a hacer un abrebocas para lo que será una próxima predicación. No estoy seguro si sea la del próximo domingo o sea para dentro de 15 días.
estoy todavía estudiando un poco sobre el contexto, pero le voy a adelantar algo, y es que Dios no envió las plagas a Egipto solo por enviarlas y ya, o solo porque vieran que Él era Dios. Hay un contexto, hay un trasfondo, hay un contexto más grande todavía en esto, pero voy a dejar hasta ahí. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque el libro de Génesis nos muestra al Dios que realmente es Dios, al Dios que es sobrenatural, al Dios que es todopoderoso. Y cuando tú comienzas a leer la palabra desde el libro de Génesis, vas a poder contemplar a ese Dios. Ahora, no estoy diciendo que en los demás libros de la Biblia no encontremos a Dios de esa manera, no. Sí lo vamos a encontrar, pero es que estamos que desde el inicio, desde lo que el Señor plantea que todo comenzó, está presente ¿quién? El que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Y es que ahí es donde nosotros debemos partir, porque desde el libro de Génesis se viene enseñando generación tras generación el darle la gloria a Dios, el darle la honra a Dios, el darle el primer lugar a Dios. Pero lo más importante, el entender que Él es mi Dios. Es que podemos decir, yo creo en Dios. Podemos decir, yo soy cristiano. Podemos decir, sí, Dios es mi Padre. Pero pocas veces creemos esas palabras que decimos. Pocas veces las vivimos en nuestra vida. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí, le doy el mejor ejemplo. Perdóneme si soy muy tajante hoy, pero creo que es justo y necesario hacerlo. Entonces, ¿por qué estás deprimido? Entonces, ¿por qué estás melancólico? ¿Por qué estás triste? Si tú sabes que Dios es tu Padre, está contigo y quiere lo mejor para ti. ¿Por qué te causa preocupación una mala situación económica? Ay, porque es que con todo en la vida es dinero. ¿En serio? No. Nada debería preocuparte, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Él como buen padre no te va a abandonar. Él como buen padre no te va a dejar morir de hambre. Él como buen padre va a obrar en tu vida. Ay, pastor, y todas esas personas que entonces están allí en la calle aguantando hambre, se apartaron de la presencia de Dios, dejaron de creer en Él. Eso es como cuando tú tienes todo en tu casa y decides irte de tu casa. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdas aquella palabra del hijo pródigo? El hijo pródigo lo tenía todo en su casa, todo. ¿Y qué decide hacer él? Irse de su casa. ¿Qué pasó con él? Lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo. Y al perderlo todo, quedó sin nada. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura, se salió de ese cuidado especial que le estaba dando ¿quién? Su Padre. Y al retirarse de esa cobertura, perdió esos privilegios. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura del Señor, pues perdemos todo esto. Y al perderlo, nos estamos quedando muchas veces sin nada. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo debo entender en mi diario vivir la importancia de entender quién es Dios para mí. ¿Realmente Dios es mi proveedor? ¿Realmente Dios es mi sustento? ¿Realmente Dios es el que me bendice a mí? ¿O de dónde viene tu bendición? ¿De dónde viene tu provisión? ¿De dónde viene todo para tu vida? Te pregunto. No, pastor, de mi trabajo. O sea que tu Dios es tu trabajo. Dios te da trabajo, Dios te da salud para trabajar. Dios en su misericordia te permite tener un día más de vida para que tú puedas ver las bendiciones que Él tiene para ti. Todo te lo da el Señor. Todo te lo da el Señor. Todo el Señor lo tiene para ti. Pero mi mirada muchas veces se desvía y entonces nos olvidamos que Él es el Dios que nos provee todo a nosotros. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Pastor, es que estoy enfermo. Dios te sanará. Mire, y si Dios no lo quiere hacer, Dios estará contigo de todos modos. Mire,
yo sufro de sinusitis desde los 12 años. Desde los 12 años. Y tengo 25. Desde los 12 años sufro de sinusitis. Y yo he orado por enfermos. Dios me ha usado. Obviamente Dios es el que sana. Siempre toda la gloria es para Él. Pero me usa como su instrumento. He orado por personas y sanan. Son sanadas. Y una vez alguien me dijo: ¿y usted no ha orado? ¿Usted es que no cree en el Señor? Y yo: ¿por qué me dice eso? Porque usted todavía sufriendo de sinusitis. Le dije: claro, yo le he pedido a Dios: Señor, sáname de la sinusitis. No me ha sanado. Y no por eso he dejado de creer en Él. Al contrario, qué bonito poder dar testimonio y decir: aunque no he sido sano, yo sigo creyendo en un Dios que sana. Yo sigo proclamando un Dios que sana. Yo sigo proclamando un Dios que es grande y poderoso, aunque no haya hecho la obra en mí. Y es que ¿sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que hasta que Él no obre en nosotros, no creemos en Él. Tristemente, la vida del cristiano está en eso. Es más, mira, te la voy a poner en este contexto actual de las iglesias. Haz una jornada de milagros y sanación. Trae un pastor invitado que Dios use para sanar enfermos, para levantar paralíticos, y la iglesia se llena a reventar. Miles de personas allá levantando sus manos, los enfermos sanándose, el paralítico levantándose, el ciego volviendo a ver. Mejor dicho, cualquier cantidad de milagros sucede en ese día. Pero al siguiente domingo, las 1000 personas que habían ya no están. 100, 200 por mucho. ¿Por qué? Porque iban por el milagro, mas no por encontrarse con Dios. Y es que tristemente la vida del cristiano se ha basado en que yo creo en Dios por el milagro, mas no por lo que es Dios. Tristemente la vida del cristiano se ha basado en que si no hay un milagro, que si Dios no hace esto, que si Dios no obra en esto, entonces no creo en Dios. Cuando debería ser al contrario. Yo creo en Dios para ver los milagros. Yo creo en Dios para ver la bendición. Yo creo en Dios para que Él se manifieste. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Y todo lo que pidan, ahora pídanlo en mi nombre, para que yo interceda por ustedes. Y esta es la parte más preciosa que poco entendemos en la vida cristiana. Para que el Padre se glorifique en ustedes. No es para que ustedes se glorifiquen en el Padre. Es para que el Padre se glorifique. ¿Cuándo qué? Cuando tú creas, cuando tú confíes, cuando tú te rindas, cuando digas: Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras. Hay una canción muy preciosa, una alabanza que dice: Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Mire, y le digo por qué esta canción. Porque nunca la canción está diciendo: yo necesito esto, necesito un milagro, haz esta obra en mí. No, yo necesito que me renueves, me transformes y tú habites en mí. Porque cuando yo decido creer en el Señor, cuando yo decido creer en Él, es porque realmente entiendo quién es Él para mí. La pregunta que yo te hago hoy con total amplitud, y no necesito que me la respondas, pero sí que te la respondas tú mismo: ¿realmente has creído en el Señor? ¿Realmente hoy puedes decir: creo en el Señor? Y yo sé que muchos me van a decir hoy: sí, yo creo en el Señor. Ah, pero estás en depresión. Ah, pero estás afanado por tu economía. Ah, pero estás preocupado por tus hijos. Mira, y no te estoy diciendo que mi hogar sea un hogar perfecto, que mis hijos sean perfectos, que mi economía sea la de un millonario. No, te lo está diciendo un hombre del promedio. Es más, podría decir que muchas veces por debajo del promedio. ¿En qué sentido? Yo no tengo un trabajo, yo no tengo una entrada económica estable, fija para mi vida, no. Pero más aún,
Y no estoy diciendo y no me estoy quejando por esto, pero Dios me sostiene, me sorprende con lo sobrenatural. Y siempre he contado todo lo que Dios hace en mi vida. Algo que a mí me encanta hacer es testificar lo que Dios hace. Es más, para los que llevan tiempo siguiéndonos en las redes sociales, saben ustedes muchas veces que yo participo en torneos de pesca. Y Dios es tan bueno conmigo, tan bueno, que a todos los torneos siempre me lleva, diría que prácticamente o totalmente gratis. Y sé que muchos pueden dar testimonio que lo que tengo en muchos torneos no tengo que poner ni un peso, ni uno. En otros tendré que colocar 20,000, por ejemplo, para dar testimonio de lo que será este fin de semana. Mira, porque así obra el Señor. ¿En quién? En los que creen, en los que confían. Y usted podrá ver a un Dios que le va a sorprender con cosas grandes y sobrenaturales. Pero ¿cuál es la clave? La clave no es hacer 7 días de oración por la restauración de las finanzas, lectura del libro de Lucas para conocer a Jesús, discipulado de tal cosa para levantar mi avivamiento. No, la clave no está en eso. Y tristemente hemos caído y hemos decaído en colocar nuestra esperanza en cosas del hombre. ¿Y qué son cosas del hombre? Mire, yo le voy a dar la clave hoy. 7 pasos para ser victorioso. ¿En serio yo necesito 7 pasos para ser victorioso? Yo te voy a dar la clave hoy. 7 días de ayuno y oración para que el Señor te haga un milagro. ¿En serio yo necesito llevar un número de ayunos para saber que es un milagro de Dios? Yo lo único que necesito en mi vida es creer, saber quién es el Dios, que sí es Dios, que sí es mi Dios y que es más grande que cualquier otro Dios que el hombre quiera inventar. Eso es lo único que yo necesito. Creer, confiar, estar seguro de quién es Dios. Y comenzaré a ver lo sobrenatural. Por eso hoy yo quiero llevarte a Génesis capítulo 26, dice la palabra. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira cómo comienza este pasaje tan precioso del libro de Génesis en el capítulo 26. ¿Sabes cómo comienza? No con una bendición, no con una promesa. Comienza con un problema. Había ¿qué? Hambre. Había escasez económica. No había trabajo. Estaba la familia al punto del divorcio. Estaba la enfermedad al punto de llevarle la muerte. Había una situación difícil como la que tú puedes estar viviendo hoy. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, mi hogar está a punto de derrumbarse. Pastor, esto, pastor, aquello. Pastor, no aguanto más. Y así como dice el meme, yo no aguanto más. Así podrías estar. Así seguramente hoy estarás tú en algunos aspectos de tu vida. Y esa era la situación en ese momento. ¿Para quién? Para Isaac. Un tiempo donde había hambre. ¿En dónde? En la tierra. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Es decir, era la segunda vez que ocurría.
Como seguramente puede ser la segunda vez que te quedas sin trabajo. Como seguramente puede ser la segunda vez que pierdes tu empresa. Como seguramente puede ser la segunda vez que tu hogar está a punto de desbaratarse. Así sucedía en este tiempo de Génesis capítulo 26. Pero entonces dice la palabra que esto había ocurrido durante los días de Abraham, la primera hambre. Entonces Isaac se fue. ¿Qué hizo Isaac? Irse. Hubo hambre y empezó a hacer las cosas a su manera. Y aquí viene algo interesante. ¿Cuál era el propósito de este hombre llamado Isaac? ¿Cuál era el propósito de Isaac? ¿Quedarse en esa tierra? No. El propósito que él tenía, lo que él quería hacer, era ir a Egipto, porque allí le iba a ir bien. Eso era lo que él creía. Pues en Egipto todo está bien, en Egipto todo marcha bien, en Egipto todo va a ir bien. Seguramente encontraré granos, seguramente me dejarán trabajar o seré un esclavo. Bueno, no sé qué sucederá, pero allí sucederá algo que llenará aquello que me hace falta en este lugar. Y entonces Isaac iba a eso con un propósito que él le consultó a Dios, no. Un propósito que Dios le había dicho, no. Un propósito que él estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque aún no creía realmente en Dios. Porque cuando tú crees realmente en el Señor, tú no tomas decisiones a las carreras, tú no tomas decisiones personales, tú doblas tus rodillas, vas a lo secreto y le consultas al Señor, y hasta que el Señor te dé respuesta, tú haces lo que debes hacer, porque crees, porque confías, porque has puesto toda tu esperanza en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que te bendice, en el Dios que te levanta, en el Dios que te sana, en el Dios que hace milagros, en el Dios todopoderoso, en el Dios de lo imposible, en el Dios que quiere lo mejor para ti. Esa es la solución. No es salir corriendo. No es salir a tu depresión, a encerrarte en un cuarto. No es salir a perderte en las cantinas, en las drogas. No. Tu solución está realmente en decir: yo creo en Él, en el Todopoderoso. Y en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más dolorosos de tu vida, la esperanza viene del Señor, no de tus fuerzas, no de lo que encuentras a tu alrededor, sino realmente de aquel que puede darte paz, seguridad, confianza, de aquel que te puede realmente restaurar y levantar. Mira, Isaac hizo lo que a él mejor le parecía, y en este caminar el Señor se le aparece. Mira, Dios es tan maravilloso que cuando nosotros muchas veces cometemos errores, Dios sale a salvarnos. Imagínate eso, el Dios que creó los cielos y la tierra sale a salvarte. Sale a salvarte para que no cometas errores, para que no dañes tu proceso, para que no dañes tu bendición. Él sale al encuentro, y dice la palabra del Señor que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Pero Señor, allá voy a estar bien. No desciendas a Egipto. Señor, pero allá hay grano. No desciendas a Egipto. Señor, que no desciendas a Egipto. Lo que el Señor le estaba diciendo era: no pongas tu mirada en Egipto, colócala en mí. ¡Wow! Estas son, yo las llamo, las cachetaditas de amor del Señor, que nos hacen voltear la mirada nuevamente a Él. Voy a poner un ejemplo un poco duro que tocará la infancia de muchos. Cuando nosotros, y digo los de mi época hacia atrás, porque los de estas nuevas generaciones no han conocido lo que voy a decir. Cuando nosotros faltábamos en algo a nuestros padres, tratábamos de contestarles algo, alzábamos los hombros, ¿qué llegaba? La cachetadita de amor. ¡Pah! Y volteaba la cara otra vez allá a mirar a nuestros padres y decir: sí, Señor. Yo sé que a muchos les toque la infancia. Pero mira,
Aunque Dios no lo hace con esa fuerza ni con esa rabia, no, lo hace con amor. Una cachetadita. Mírame. El Señor le estaba diciendo a Isaac, mírame. No mires a Egipto, mírame a mí. Yo soy tu Dios. Tu salvación viene de mí. Tu esperanza puesta en mí. Yo seré tu proveedor. Yo seré tu sustento. Yo lo seré todo para ti. No necesitas mirar a Egipto, porque en Egipto no encontrarás lo que yo tengo para ti. ¡Wow! ¡Qué precioso! En tierra ajena no encontrarás, en la tierra donde tú quieres ir no encontrarás lo que yo tengo para ti. ¿No has escuchado? Incluso a alguien le daba esta palabra hoy. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué crees que quiere decir esto? Que tú buscas al Señor y sabes que realmente la respuesta viene de Él. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo lo hará? No nos debe interesar. Debemos dejarnos sorprender por Él. Y Él activará lo sobrenatural. Y Él te bendecirá, abrirá las puertas de bendición que tiene para ti. Pero necesitamos creer. Y Dios sale al encuentro. ¿Cuántas veces Dios ha salido al encuentro contigo? De pronto en una mala relación, de pronto en una mala decisión, en un mal negocio, de pronto en muchos aspectos Dios sale allí. No vayas allá, no te fíes de aquella persona, no hagas esto. Ay, pero en nuestras fuerzas queremos. Cierto día escuchaba a un predicador que decía: ¿cuál es el problema de la juventud de ahora en los noviazgos? Primero se enamoran y después le consultan a Dios. Y cuando el corazón se enamora, no hay nada que pueda hacerle cambiar de parecer a esa muchachita o a ese muchachito. Porque están enceguecidos, porque sus ojos los colocaron primero en la persona y no en Dios. Cuando debería ser al contrario. Dios, esa pareja es para mí. Dame respuesta. Y si Dios dice que sí, ahora sí, enamórese de esa persona. De lo contrario, no, porque no va a funcionar. Ahora usted dirá: ay, pero yo llevo años de casado. ¿Y cuántas veces se ha arrepentido? Muchas veces de su matrimonio. ¿O está viviendo allí una relación por los hijos? Ahora, aquí hago un paréntesis. No estoy diciendo que el casarse sea malo, que el formar un hogar sea malo, no. Pero estoy diciendo que la mejor y más maravillosa manera de hacerlo es primero pedirle a Dios por esa persona. Mujeres, por ese hombre. Hombres, por esa mujer que Dios colocará para su vida. Y cuando Dios apareje, enamórese. ¡Ay, sí! Enamórese. Porque es la indicada, es el indicado que Dios puso para usted. Mire, pero quiero decirle algo en esta noche. El Señor se le apareció a Isaac. Y seguramente el Señor se te está apareciendo hoy a ti con esta palabra. O no estoy diciendo que conmigo, no, con esta palabra. Seguramente esta palabra hoy es el encuentro que tú necesitabas con Dios, para que Dios te dijera: detente, tengo algo mejor para ti. No es Egipto, soy yo. Le dice el Señor, se le aparece a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra. Ojo, escucha esto: en la tierra que yo te diré. No es a donde tú quieras ir, es a donde el Señor te quiere llevar. No es en donde tú quieres estar, es donde el Señor te quiere poner. ¿Para qué? La pregunta del millón, dice la palabra: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Mira, al lugar donde Dios te quiere llevar es el lugar donde Dios te va a bendecir. Y tú dirás: bueno, yo estoy bendecido, tengo trabajo, tengo salud, tengo mis hijos, tengo mi hogar, tengo tal cosa. Dios quiere darte más. No seas conformista. Y seguramente Dios te ha hablado tantas cosas. Te ha dicho: sal, te ha dicho: haz esto, haz aquello, deja esto, renuncia a aquello. Pero tú sigues empeñado a estar todavía en la tierra donde estás. Y es más, en irte a otro lugar donde Dios no te está mandando. Poner tu mirada en Egipto.
y olvidarte por completo que la bendición para tu vida viene de parte del Señor, cuando el Señor te dice: quédate en esta tierra, en la tierra que yo te diré, porque es allí donde yo te bendeciré. Es ahí donde el Señor te dice que te va a bendecir, no donde tú quieres ir, no como tú lo quieres hacer, no a tu manera, sino a la manera del Señor. Uy, pero qué Dios tan radical. No, un Dios que es perfecto, que no se equivoca, porque tú sí te equivocas, tú sí cometes errores, tú y yo cometemos miles de equivocaciones, pero Él no. Él es perfecto. Su voluntad es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Él no comete errores. Por eso Él estaba diciendo a Isaac: no necesitas ir a Egipto, necesitas volver a verme a mí, necesitas volver a confiar en mí, necesitas volver a estar conmigo, porque yo soy el que te bendeciré, porque a ti, y escucha esto, porque esto es una promesa generacional. Cuando Dios decide bendecirte, cuando la bendición viene de Dios, es una bendición que impacta generaciones. Es una bendición que impacta ¿qué? Generaciones. Y Dios quiere bendecirte a ti y a los tuyos. Y dice la palabra: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que hice a tu padre Abraham. Y de ahí para allá viene lo mejor todavía: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente, escucha esto, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque una generación atrás un hombre decidió obedecer a Dios. Dice la palabra: porque Abraham me obedeció. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué Dios se le apareció a Isaac? Porque ya había una promesa para Abraham. Dios ya le había prometido a Abraham que sus generaciones serían bendecidas. ¿Y cómo iba a bendecir Dios a Isaac? No iba a ser en Egipto, iba a ser cuando Isaac creyera en el Dios que le habló a Abraham, cuando Isaac creyera en el Dios que le dio la promesa a Abraham, cuando Isaac creyera como Abraham había creído en Dios. Ahí llegaría el cumplimiento de las promesas. Ahí se activarían las bendiciones generacionales que Dios tenía. Es justo en ese momento. ¿En qué? En la obediencia. Y dice: y guardó mi ordenanza. Esto me encanta, porque poco nos gusta ser obedientes a Dios, y menos nos gusta guardar sus estatutos, mandamientos, ordenanza, todo lo que el Señor ha decretado para nuestras vidas. ¿Usted sabe cuáles son los 10 mandamientos? ¿Usted por lo menos cumple esos 10 mandamientos? ¿Por lo menos sabe cuál es el primer mandamiento? Yo sé que en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan al Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, ¿cierto? Y si ese fuera el resumen o el más importante mandamiento, yo te pregunto hoy: ¿tú lo estás cumpliendo? Claro, pastor, yo amo a Dios. Y entonces, cuando estás en problemas, ¿por qué te olvidas de Él? ¿Por qué le echas la culpa a Él? ¿Por qué no crees en Él si tú lo amas? Duro, ¿verdad? Por eso es importante el poder entender: mis mandamientos, estatutos y leyes, dice el Señor, necesito ser obediente y cumplir al pie de la letra, creer realmente que Él es mi Dios. Y entonces, mire, ¿sabe qué sucedió? 6 versículos más adelante, versículo 12. Con esto quiero cerrar. Isaac, ¿qué hizo Isaac? ¿Se fue para Egipto? ¿Qué hizo Isaac? ¿Desobedeció a Dios? ¿Qué hizo Isaac? ¿Isaac salió corriendo? No. Dice la palabra del Señor: Isaac sembró en aquella tierra.
Y viene lo más precioso. Y dice la palabra, y cosechó aquel año al 100%. ¡Wow! Aquí viene algo precioso que Dios tiene para ti. ¿Has visto la barra de la batería de tu celular? ¿Hasta qué número llega? Hasta el 100, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 100? Tope, límite, que de ahí no pasa. Ningún celular te va a decir que está cargado al 101%. Dice que está cargado ¿al qué? Al 100%. Ninguna cuenta matemática te dice que está al 100%, te dice que está al 100%. Ninguna estadística tiene más del 100%, porque el 100% es llenura, es plenitud, es totalidad, es límite. Ese es tu límite, el 100%. Pero cuando tú, escucha esto, decides creer en el Señor, decides confiar en el Señor, decides decir, Él es mi Dios, Él es ese 1% que necesitas. Ojo, solo el 1% para que se active lo sobrenatural. Porque a partir de ese momento, lo sobrenatural comienza a llegar a tu vida. Lo sobrenatural comienza a derramarse en tu vida. Solo basta un 1%. Solo basta el decir, no necesitas el 100. Yo soy el 1 agregado. Yo soy el 1 de demás. Yo soy el 1 que está por encima de tu llenura. Yo soy el 1 que está por encima de tu plenitud. Yo estoy por el 1. Yo soy el 1 que está por encima de tu límite. Yo soy el 100%. Yo soy el que te dará más y más. Y bendeciré tu casa, tu familia, tus generaciones. Tu simiente será bendecida, porque yo soy el 100% para ti. Cuando tú decides creer, cuando tú decides confiar, cuando tú decides poner todo en manos del Señor y decir, tú eres mi Dios, se activa el 100% en tu vida y eres bendecido sobreabundantemente. Es ahí cuando todo comienza a cambiar, cuando todo comienza a ser diferente. Es ahí cuando tú realmente puedes decir, entonces yo, mira, ¿qué tal si lo dices de esta manera? Reemplaza a Isaac por tu nombre. Déjame tomar a alguien de ejemplo. Flaminio. ¿Ves? Versículo 12. Flaminio sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Alguien más que esté por acá conectado. Tatiana Puentes. Y Tatiana sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Paula sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Laura sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Y podría durar toda la noche nombrándote a uno por uno de los que estén conectados y colocando miles de nombres en esta promesa, porque esa promesa es para ti. Porque cuando tú decides creer en el Señor, tú siembras en la tierra donde el Señor te colocó. Tú siembras en el lugar donde Dios te colocó. Tú decides creer, tú decides confiar, y allí se activa lo sobrenatural, se activa al 100%. Viene la gloria, viene el derramamiento, viene la bendición del Señor sobre tu vida. Es allí donde todo comienza a fluir de una manera diferente. Es ahí donde tú ves los milagros. Es ahí donde tú ves las puertas abiertas. Es ahí donde el Señor te sorprende de manera sobrenatural. Es ahí, pero solo cuando decides creer, confiar, ser obediente, guardar sus ordenanzas, mandamientos y estatutos para ver el 100% en tu vida, es decir, más del tope. Ese es Dios, eso es Dios para ti, el 100%, el 1 de demás, el 1 sobrenatural. Eso es Dios. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Isaac. Por eso ese año sembró al 100%. Es decir, sus cosechas rebosaron todo lo que tenía Isaac. Cualquier cálculo matemático. Vamos a poner un ejemplo, aunque no es el contexto de ese tiempo, pero lo voy a poner así. Sembró 100 palos de mango y sabía que recogería la cosecha de ¿cuántos? De 100 palos de mango. Ya tenía listas las canastillas de los 100 palos de mangos para recolectar toda la cosecha. Y cuando fue a recolectarla, la cosecha estaba como de 500 palos de mango, porque ese es el 100%, lo sobrenatural. Ahí se activa, ahí viene la bendición.
cuando tú decides creer en Él. Y escucha esto. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Cuando Isaac llegó a la tierra de los filisteos, venía de aguantar hambre, venía de poner su esperanza en Egipto. Pero cuando decidió creer en Dios, tuvo más que los mismos filisteos, y los filisteos le tenían envidia. ¿Me entiendes todo lo que Dios tiene para ti? ¿Ahora me entiendes lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Ahora me entiendes la importancia de creer, de confiar, de realmente decir, Él es mi Dios? Es porque Él tendrá y tiene todavía lo mejor para ti. Es allí que nosotros estamos al 100%. Porque en el 100% no es cuando yo conozco a Dios. Ya lo he conocido y por eso veo el 100%. No es cuando veo el milagro, es cuando decido creer. No es cuando veo el milagro, es cuando decido obedecer. No es cuando veo el milagro, es cuando acato el llamado del Señor, que se activa el 100% y puedo decir, tengo un Dios que es grande, poderoso, maravilloso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Quiero orar por ti en esta noche. Te dije que era una palabra corta, pero de bendición para tu vida. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que hoy, Señor, ha escuchado esta palabra y ha decidido creer en ti, Señor. Tómalo en tus manos, Padre bendito. Yo veo como hoy alguien, Señor, derrama sus lágrimas diciendo, Señor, perdóname porque no he creído, porque no he confiado. Amado Padre, extiende tus brazos sobre tu hija, sobre tu hijo en esta noche. Y llévalo, Señor, a tener ese encuentro contigo. Tú has salido al encuentro, papá. Tú has salido al encuentro hoy con esta palabra para recordarles que debemos creer en ti, que debemos confiar en ti, Señor, que debemos descansar en ti y que solo en ti llegará el 100% a mi vida, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo precioso, por esa palabra que redarguye, que levanta, que renueva, que restaura. Por esa palabra que me anima nuevamente a mirarte a ti con ojos de amor y decir, te amo, mi Dios. Tú eres todo para mí, pero no de palabra, sino con todo mi corazón, Señor. Hoy yo puedo decir, Señor, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa lo que esté viviendo, pero nada puede robarme el amor que siento por ti, de poder decir, yo creo, yo confío, yo estaré seguro en tu presencia, Señor. Padre, oro para que en esta noche se active lo sobrenatural, para que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas puedan ver el 100% en sus vidas, amado Dios. Puedan verte a ti como el 100%. Que no haya límites, porque tú no eres un Dios de límites. Tú eres un Dios de lo sobrenatural, que obrarás de manera sobrenatural. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día donde hemos escuchado tu palabra, diciente, de dirección, de conocimiento, de discernimiento y de dirección para mi vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por este tiempo precioso. Oro para que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos
y comience a obrar, comience a crecer, comience a impactar en sus vidas. Y ellos puedan ver su esperanza no en Egipto, sino su esperanza en el Dios de Abraham y de Isaac, en el Dios de poder y autoridad, en el Dios que da al 100%. Gracias, mi amado Dios. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grande, poderosa y maravillosamente. Que el Dios de lo sobrenatural comienza a obrar en tu vida. Pero lo más importante, comienza a ser obediente, a ser fiel al Señor. Y verás al Señor obrando al 100% sobre tu vida. Les dije, iba a ser una palabra corta. Bueno, ni tan corta porque ya son las 9:20. Pero sé que es un tiempo de bendición para tu vida. Lo ha sido para mí. Y lo digo ¿por qué? Porque puedo dar testimonio que ver el 100% es algo maravilloso. Y sé que muchas personas que han convivido conmigo, que han compartido con mi familia, que han estado cerca de mi familia, puedan dar testimonio que nosotros hemos vivido al Dios que da al 100%. Un Dios maravilloso, que nunca te abandona, que nunca te deja, y por el contrario, que te sorprende con lo mejor, con lo sobrenatural. Así que cree en Él. No te lo digo por decírtelo, por palabrear, no. Te lo digo desde mi corazón, el corazón de un hombre que, al igual que Abraham, que Isaac, decidieron creer en el Señor un día y comenzó a ver a ese Dios actuando al 100%. Y sé que así será en tu vida. Sé que así será contigo. Por eso hoy esta palabra, mi motivación para ti, es que al igual que yo un día tomé la decisión de creer en Él, tú confíes en Él ciegamente y deja que Él obre en tu vida y verás lo sobrenatural, el 100%. Tu vida estará al 100% con el Señor. Siento en mi corazón decir esto, no lo acostumbro a hacer, pero siento en mi corazón hacerlo. Y ojo, no me lo tome a mal. Y se lo digo no solo para que sea con nuestro ministerio, sino sobre todo en el lugar donde usted se congrega. En el lugar donde usted se congrega. Si usted no acostumbra, mire, no me lo tome a mal. No me lo tome a mal lo que le voy a decir. Pero incluso cuando hablamos de ofrendas, diezmos, primicias, esta palabra también es para usted. Allí donde usted se congrega, mire, yo no le estoy diciendo que lo haga con nuestro ministerio, no. Allí donde usted se congrega, usted aprenda a dar su ofrenda, a dar su diezmo. Mire, yo sé que hay personas que no creen en el diezmo, que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Mira, yo se lo estoy hablando en base a mi experiencia con Dios. No mi postura de ideología de iglesia, de denominación, no. Se lo estoy hablando en base a mi experiencia con Dios, a la mía. Que he sido un diezmador, un ofrendador, un hombre de primicias, y he visto el 100% en mi vida. Dios le dijo a Isaac, siembra en esta tierra. No le dijo, siembra en tu tierra, siembra en esta tierra, una tierra desconocida. Y sé que muchas veces nos cuesta dar una ofrenda, un diezmo. Sacar el diezmo creo que es algo de lo que más nos cuesta en la parte económica. Pero cuando tú decides hacerlo desde tu corazón, no por cumplir, no por que te vean, no, porque te nació del corazón. No porque te obligaron, no, porque te nació del corazón. Vas a ver incluso en eso. Ojo, no estoy diciendo que sea la fórmula para eso, pero incluso vas a ver en eso al Dios que da al 100%, el dador alegre, el que da con alegría y gozo en su corazón, que dice, Señor, tú me has dado trabajo, tú me has bendecido con esto, yo te doy. Abraham lo hizo. ¿Qué hizo Abraham? Sin que nadie le dijera cómo era, sacó su 10% para el Señor. Y era lo que el Dios le estaba diciendo a Isaac: no te olvides que tu padre fue obediente.
cumplió mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes y fue fiel conmigo en todos los ámbitos de su vida. Y ojo, repito, no lo estoy diciendo para que lo hagas aquí conmigo, no. Hazlo en el lugar donde tú te congregas. Si mañana vas a la iglesia, presenta allí tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia con gozo y alegría. Si no tienes un lugar donde congregarte y lo quieres hacer con nosotros, qué bendición. O si lo haces allá también y lo quieres hacer aquí con nosotros, qué bendición. Pero nunca mi propósito es que lo hagas en el lugar donde tú te congregas, porque tú tienes un lugar donde congregarte y Dios te va a bendecir sobreabundantemente. Pero hazlo primeramente, ¿en dónde? En el lugar donde tú te congregas, porque es allí, esa es la tierra donde el Señor te dijo que lo hicieras. Pero ya si te nace hacerlo con nosotros, también es una bendición. Mire, el ofrendar, el diezmar y el dar primicias, el hacer ofrendas, donaciones, eso es creer en Dios, porque es desprenderte de algo para decir Dios sigue siendo mi sustento. Ahora, ¿y por qué te lo digo hoy? Que nunca lo hago. Pueden revisar todas las transmisiones, nunca lo hago. Pero ¿sabes por qué lo hago hoy? ¿Por qué Dios me pone esto en mi corazón? Porque estamos hablando de bendición. Y esto es algo que bendice tu vida grandemente. Que Dios me los bendiga grande, poderosa y maravillosamente.